Bueno, básicamente la idea de mi ponencia ha sido plantear que no nos encontramos en estos momentos ante lo que los medios de comunicación, el discurso político, lo que se encuentra ahora mismo en la agenda de la Unión Europea, nos ha planteado desde un inicio, que es la cuestión de nos encontramos ante una crisis y como buena crisis es de difícil solución, donde las variables que hay que controlar, ¿no?, para poder dar solución a todo lo que nos está sucediendo no tienen fácil arreglo, ¿no? Y esto lo he planteado en términos de, bueno, pues vamos a hacer una revisión de cuál es la situación global de los refugiados, donde realmente sí que hay una crisis, donde podemos hablar de que realmente la crisis de los refugiados es una crisis global, que no tanto de la Unión Europea, no es una crisis de números para la Unión Europea, pero sin embargo sí que está provocando una crisis política, ¿no?, donde la respuesta a los refugiados debería existir y es posible que exista, pero nos encontramos ante una crisis política de falta de coordinación, de falta de cooperación entre los diferentes Estados y de falta de liderazgo por parte de la propia Unión Europea o de algún Estado que pueda dar respuesta a la situación de los refugiados, que está creando bueno, pues este desorden que tenemos ahora mismo. Lo que he hecho para ello, pues eso, además de ver el contexto internacional, ¿no?, reflejar un poco cómo nos encontramos en una crisis global, revisando los datos, ¿no?, cuando hablar de 65 millones de desplazados en el mundo, comentando de dónde proceden, quién los acoge, ¿no?, cómo el 90% de los desplazados son acogidos por parte de países en vías de desarrollo, lógicamente no por la Unión Europea, y a partir de ahí hacer una revisión de lo que sucede en Europa, tanto a nivel demográfico, es decir, quién viene, cómo vienen, por qué vienen, cuál ha sido la respuesta por parte de la Unión Europea, que básicamente lo que estamos viendo, la respuesta que está dando ahora mismo la Unión Europea es de tipo control de los flujos y parar todos los flujos que están viniendo de refugiados a través de medidas como la externalización de las fronteras, es decir, que sean terceros países los que nos controlan las fronteras, la cooperación con terceros países de origen, para que sean los países de origen los que controlen a su población y no los dejen salir, o la llamada securitización, es decir, cómo reforzar nuestras fronteras exteriores a través de operaciones de vigilancia, tanto terrestre como marítima. Y finalmente me parecía especialmente relevante hablar de cómo está la sociedad europea y plantear algunos términos en términos de opinión pública. Y en ese sentido quería resaltar bueno, cómo ha cambiado la sociedad europea al percibir la inmigración, ¿no?, como en 2014 tan solo el 13% creía que la inmigración era un problema para Europa, como en 2015 este dato sube hasta el 50% aproximadamente, y por otro lado las grandes diferencias que encontramos dentro de los Estados miembros. Es decir, Estados miembros donde se percibe a la población inmigrante como, o perciben sobre todo a los refugiados, ¿no?, como algo favorable y que además estamos obligados a acogerlos, puesto que son desplazados forzosos que huyen de persecuciones o de guerras, como es el caso de la población alemana o suiza, y sin embargo como hay otros estados o la población de otros estados que básicamente lo que hacen es rechazar a la población refugiada, en términos del 70% de checos o eslovacos plantean que no tenemos que acoger a tantos refugiados y que además es un problema para nuestras sociedades.